Iglesia, que el Señor les bendiga. Saludos a los que están aquí en la casa. Saludos también a los que nos están viendo a través del Facebook, a través de YouTube. Un abrazo, un saludo desde acá, desde Orocovis. Estamos listos para escuchar el Así dice el Señor. Así que tal si nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor, la porción bíblica que el Señor ha puesto en nuestro corazón. La porción bíblica se encuentra en Hechos 3. El libro de Hechos es el libro después del Evangelio de Juan, el tercer capítulo, y vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos de la Biblia. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba la Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Voy a volver a repetir. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata, ni tengo oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Levántate y camina. Versículo 7 dice: entonces Pedro tomó al hombre lisiado por la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo ayudó a adorar. Y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la Puerta de la Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Sé que ese no está ahí, pero está en mi escrito. Está en mi escrito. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Señor, te adoramos, Dios. Te exaltamos, Jesús, en esta hora, Dios amado, Dios todopoderoso, Señor. Gracias por permitirme estar en este lugar, en esta mañana, Señor. Gracias por permitirme traer el Así dice el Señor, mi Dios del cielo. Gracias, Padre eterno. Acuérdame cada noche y cada mañana que cada vez que vaya a exponer la palabra tuya, mi Dios amado, no es mi palabra. No soy yo el que estoy hablando, sino que tú has depositado en mí a través del Espíritu Santo una palabra para hablarle a tu grey, para hablarle a tu oveja, Señor amado, para hablarle a tu pueblo, mi Dios del cielo. Como diría Isaías, pasa carbón encendido por mis labios, Señor, para que esta palabra sea una palabra profunda, sea una palabra que cale a lo más profundo del corazón, que sea como una espada de doble filo esta palabra y que llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor amado, y que ahí produzca el 100%, mi Dios amado, que esta palabra sea capaz de transformarnos, sea capaz de mirarnos, sea capaz de observarnos, pero a la misma vez sea capaz de transformarnos
en lo que tú quieres que seamos, Señor. Que seamos capaces de absorber, pero también seamos capaces de dar de lo que tenemos, de lo que tú has depositado en nosotros, Señor. Hay una necesidad afuera, hay una necesidad a las puertas del templo, mi Dios amado, y no podemos seguir llegando e ignorando al que está a nuestro alrededor, sino que tenemos que dar de lo que tú, mi Dios amado, has depositado en cada uno de nosotros, para que podamos ser lo que tú quieres que seamos y nuestros hermanos puedan tener esperanza de recibir la bendición del Señor, mi Dios amado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta hermosa mañana. Mire, estos dos personajes son dos personajes. Se fue la... Son dos personajes extraordinarios. Son, si yo los fuera a describir, podría describirlo como el dúo dinámico. Podríamos describirlo como Batman y Robin. Podríamos describirlo como uña y mugre. Porque son dos personajes de la Biblia, son dos discípulos que siempre permanecieron juntos. Yadeli me decía esta mañana, estos dos que eran tres, pero que aquí nos habla de dos, siempre permanecieron conectados al Padre, siempre permanecieron conectados a Jesús, siempre estuvieron haciendo la voluntad de ellos, y por eso ellos se permanecían unidos. Pedro y Juan eran dos de los 12 discípulos, eran parte de lo que nosotros le llamáramos, o algunos historiadores le llamaran los favoritos de Jesús. Era el grupo close de Jesús. Era ese grupo, estos dos permanecían en los íntimos de Jesús. Y déjeme explicarle, habían 12, pero de los 12 no todos eran íntimos de Jesús. Estaban en el grupo, caminaban, sanaban gente, buscaban a las personas para que se acercaran, motivaban a la gente, caminaban con Jesús, hacían todo ese rollo, pero habían 3 que eran cercanos. Habían 3 que participaban y acompañaban a Jesús en muchas de sus historias. Bueno, hay historias en el que Juan y Pedro vieron la transfiguración de Jesús. Juan y Pedro estuvieron en una barca y vieron cómo Jesús multiplicó los peces para que ellos pudieran tirar la red y pudieran sacar todos los peces que pudieron. Le llamaban la pesca milagrosa. Pues Pedro y Juan estuvieron ahí. By the way, ahí fue que Pedro y Juan se convirtieron y comenzaron a seguir a Jesús. Pedro y Juan experimentaron muchas similitudes de milagros juntos. Pedro y Juan experimentaron la resurrección de Lázaro. Experimentaron la resurrección o la sanación de la suegra de Pedro. Pedro y Juan son los que van por el camino y en algún momento dado Jesús los manda a prepararle la cena del Señor. ¿Qué hemos ido hoy? ¿Qué hemos hecho ¿Qué hemos hecho hoy? Estos dos tuvieron sus diferencias, pero a pesar de las diferencias que pudieron haber tenido en quién iba a estar a la derecha o a la izquierda del Padre, a la diestra de Jesús, quién iba a estar en el reino de que Jesús iba a establecer, quién iba a estar al lado, aunque tuvieron ese encontronazo, aún así los vemos en la Biblia permaneciendo juntos y unidos. Bueno, tanto es así que ellos fueron testigos de la muerte de Jesús, pero también fueron testigos de la resurrección de Jesús. Tanto así que Juan, quien escribe el Evangelio, detalla explícitamente que a la hora de que María Magdalena y las mujeres regresaron, le dijeron a Pedro y a Juan, y es Pedro y Juan quienes salen corriendo para poder entender y saber
que Jesús no estaba allí. Ahora Juan deja algo bien claro. Juan dice que él llegó primero y que tuvo que esperar a Pedro para poder entrar. Así era la amistad de estos dos. Tanto así que en un momento dado Pedro, en el momento en que Jesús se acerca a él, en medio de su ministerio, que Jesús le está diciendo: apacienta mis ovejas, le tiene que preguntar por su amigo Juan. Porque la relación de estos dos hombres, aunque la historia y la tradición trata de minimizar un poquito el ministerio de Juan, lo que sí podemos reconocer es que estuvieron junto a la mano en la dirección de la iglesia primitiva. Es tanto así que tú ves a un Pablo hablando de que fue a hablar con Pedro, Juan y Santiago. Porque en medio de la experiencia, a pesar de que estos dos tuvieron algún encontronazo en el camino, también fueron grandes amigos que compartían y hacían muchas cosas juntos. Te adoramos, Señor. Y es importante que usted sepa esto, porque estos dos mantenían una relación íntima, una relación de amistad, una relación de esas de amigos inseparables, amigos de compañeros de caminata, compañeros de agarrar las manos cuando uno está sucumbiendo y temblando y hundiéndose en el lodo. Pero también hay un amigo a su lado que es capaz de fortalecernos, de levantarnos y agarrarnos por los hombros para poder caminar, para poder seguir y continuar haciendo lo que es necesario hacer. Lucas, a través del libro de los Hechos, nos va diciendo que estos dos hombres van subiendo al templo. Así que estos no solamente jangueaban, estos no solamente compartían algunas cosas, sino que estos dos también compartían algo bien importante: es que los dos iban a orar juntos. Porque la relación de Juan y la relación de Pedro no estaba condicionada a que solamente eran buenos amigos y eran pescadores, sino que compartían lo que era una relación de unidad, yendo a orar juntos, yendo al templo juntos. Bueno, a mí me parece esto bien importante, porque la iglesia no solamente es el lugar donde tú y yo nos relacionamos y venimos a encontrarnos con Dios, sino también que es el lugar donde lo adoramos al Rey de Reyes, pero también es el lugar donde nos relacionamos con algunos seres humanos extraordinarios como lo son ustedes. Y la iglesia tiene que convertirse en el lugar donde yo vengo aquí, adoro al Señor, pero comparto un tiempo extraordinario con los que me rodean. La iglesia que nos presenta el libro de Hechos es una iglesia, es un modelo de la iglesia que Jesús fue estableciendo con la relación de sus discípulos. Jesús, a la hora de ir a orar, usted puede leer que Jesús se iba al monte y oraba con 3 de sus discípulos: con Jacobo, con Pedro y con Juan. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, usted va viendo ese mismo modelo. Va viendo que está Juan, va viendo que Pedro está caminando, y en algunas partes de los Hechos también va a ver que Jacobo está integrado, Santiago está integrado en medio de lo que van haciendo en el trascender de la vida. La iglesia que nos presenta el libro de los Hechos tiene algunas características que la iglesia del siglo XXI, que la iglesia en el 2024 necesita tener, necesita cargar y necesita portar dentro de su identidad, porque es parte de la identidad que Jesús estableció con sus discípulos, y es parte de la identidad que los discípulos Juan y Pedro fueron estableciendo con la nueva iglesia que iba creciendo. Usted y yo no podemos pasar desapercibido que para mí es importante el pastor, para mí es importante la pastora, pero la pastora y el pastor también
Para ellos son importantes Carmen, es importante cada uno de los que se sientan aquí, es importante Abigail, es importante Alex, es importante Camil, es importante cada uno de ellos, pero también es importante Anita, también es importante Michael, también es importante Ángel, también es importante Derek. Cada uno de los componentes de la iglesia tiene que ser importante dentro de la iglesia, valga la redundancia. De la misma manera para Carmen tiene que ser importante Anita. De la misma manera para Anita debe ser importante Ángel. Y de la misma manera Ángel debe ser importante Michael. Porque el componente central de la iglesia en aquella época es que todos convivían unidos y unánimes. Tengo que resaltar que en el capítulo 1, uno de los requisitos para que ellos pudieran recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas, tenían que estar juntos, unidos, unánimes. Tenían que crear un vínculo de hermandad, pero a la misma vez tenían que crear un vínculo de conexión con el propósito que Dios ha establecido. Hay seres humanos que tenemos las mismas necesidades. Somos seres humanos que tenemos las mismas dificultades. Somos seres humanos que estamos buscando sobrepasar cada una de nuestras situaciones. Pero por la misma manera, nosotros tenemos que convertirnos y ser facilitadores, no solamente portadores, sino facilitadores de la gracia que Dios ha puesto en ti y que ha puesto en mí. Usted y yo necesitamos ser portadores, pero también necesitamos ser hacedores de lo que Dios ha depositado en ti. No solamente puedes depender de que Dios te ha llenado del Espíritu Santo, sino que también tienes que relacionarte, tienes que aportar, tienes que levantar a los que están a tu alrededor. Tienes que aportar y levantar lo que Dios ha depositado en ti. Se tiene que multiplicar en otros. No seas egoísta. No te quedes con lo que Dios te ha dado. Tampoco llores. Tampoco pelees. Tampoco sufras porque vas a perder lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios te ha dado, el poder del Espíritu Santo, en primer lugar no se acaba. Y en segundo lugar, lo que Dios ha determinado para ti es tuyo. Hay personas que en medio de su necesidad tienen miedo a orar porque tienen miedo de perder lo que Dios le ha dado en algún momento. Hay gente que no comparte a Cristo porque dice, si este llega a donde yo estoy, yo pierdo lo que Dios me ha dado. Déjame decirte algo en esta mañana. Lo que es tuyo, es tuyo. Aún lo des, sigue siendo tuyo. El Espíritu Santo se va a encargar de llenar lo que tú has entregado por orden del Espíritu Santo de Dios. Mi alma adora. Yo no sé usted, pero yo siento en este momento la presencia de Dios en este lugar. Señor, yo te adoro, te bendigo, Señor. Permíteme ser portador de tu gloria, pero a la misma vez ser dador de tu gloria, Señor. Da de lo que tienes. Da de lo que tienes. Dile al que está a tu lado, ponle la mano al que está a tu lado. Amén. Gracias, Anita, por hacer eso. Yo extiendo la mano hasta donde está. Muy bien. Dile, Dios, gracias por moverse, gracias por moverse. Dios ha depositado de su gloria en ti. Yo lo voy a hacer para ustedes que nos están viendo en YouTube y en Facebook. Dios ha depositado de su gloria en ti. Dios ha depositado de su gloria en ti. Mira, es importante de lo que yo tengo que resaltar, y me voy a ir al capítulo
número 2. La iglesia que Pedro y Juan y Santiago están comenzando a dirigir en el capítulo número 2 es una iglesia que usted y yo necesitamos, y si algún pastor me está viendo y ha perdido quizás el control de algunas cosas en su iglesia, debería de observar el capítulo 2 específicamente después del versículo 46 y empieza a notar el reflejo de lo que es la iglesia en aquella época. Dice el texto que Lucas nos resalta que la vida de la iglesia en sus comienzos, en primer lugar, tenía unos datos interesantes. Esta es la iglesia que ya Jesús había ascendido. Y esta es la iglesia que Jesús les dice: vayan y no se muevan hasta que reciban al Espíritu Santo. Esta iglesia está unida, esta iglesia está junta, en medio de su oración, estuvieron unos días allí postrados hasta que llegó el Espíritu Santo y les dio una llenura y poder y autoridad. Esta iglesia, no solamente Pedro toma la batuta, da un sermón, se convierte y se añade en un grupo a la iglesia, sino que esta gente están haciendo 3 cosas interesantes. En primer lugar, los que estaban allí estaban asombrados porque lo que están haciendo esta gente son señales milagrosas. Bueno, a mí me parece esto interesante porque el autor quiere resaltar que en Lucas hay unas señales milagrosas que no se detuvieron, que con Jesús hubieron unas señales milagrosas que no se detuvieron, sino que en el libro de los Hechos ya Jesús no está, pero el Espíritu Santo está capacitando, los está llenando de dones para que todavía continúen las señales milagrosas del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que el primer dato que nos enseña Hechos es que esta iglesia estaba siendo poderosa en las señales de los milagros. Así que no solamente se reunían, no solamente oraban, sino que en ellos había poder, sino que en ellos había unos efectos extraordinarios y estaban pasando cosas sobrenaturales con aquellos que se acercaban y eran parte de la iglesia. El otro aspecto que yo podría decirle es que esta gente no solamente hacían señales milagrosas, sino que podían permanecer ya unidos en todos los aspectos. Agárrate. Es necesario que permanezcamos unidos. No oren solos. No oren solos. No carguen solo las cargas. En medio de las enfermedades, no estás sola. Rodéate de ese grupo. Yo lo decía el viernes. Rodéense de eso que son capaces de llevarlos a Jesús. Que son capaces de orar con ustedes en medio de sus procesos. Rodéate de ellos. Tenían la capacidad ya de compartir sus bienes. Y aquí es donde la gente dice, ¿qué? Tenían la capacidad de vender lo que tenían y lo compartían con los necesitados. Mira a su lado y pregúntele si hay alguien en este lugar que está necesitado. Porque en medio de la experiencia de esta iglesia es que nosotros nos demos cuenta que los que están a nuestro alrededor pueden estar pasando por alguna necesidad. Y no es justo y no es válido que en medio de la iglesia haya gente pasando necesidad. Mi alma adora al Señor. No es justo que alguien esté pasando por necesidad. Me da tristeza que alguien pase por necesidad y que yo no los pueda ayudar porque no me entero. Acérquese. Yo oro al Señor para que el Señor me muestre algunas cosas en particulares. Porque es injusto que como iglesia unos estemos bien
y otros no estemos bien. Que unos estemos con suficiente y que otros no tengamos la capacidad de extender la mano a aquel que la necesita. Necesitamos reflejar la iglesia del libro de los Hechos. 3 tenían, y no me detengo aquí porque si no voy a estar con mucho tiempo en sufrimiento, y quiero celebrar y alegrarme de las cosas extraordinarias que Dios hace con la iglesia. 3 tenían un mismo propósito, Yadi. Dedicaban el tiempo para ir al templo juntos. Iban al templo a orar por un mismo propósito. Iban a relacionarse con Dios con un mismo sentido y propósito. Mira, decían que comían en algunas casas. Así que iban a la iglesia, iban al templo, oraban por la mañana, oraban por la tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde entregaban la ofrenda del día y oraban. Y luego se iban a comer. Y luego compartían en grupo, como hermanos, como familia. No se nos puede olvidar que el que está al lado tuyo es tu familia en Cristo Jesús. Ese es mi papá. Ella es mi esposa. Pero Keila es mi hermana en Cristo. Carmen es mi hermana en Cristo. Anita es mi hermana en Cristo. No se nos puede olvidar. La iglesia del libro de los Hechos vivía como familia. Usted y yo necesitamos vivir como familia. Cuando no había luz, una de las cosas que yo traté de encargarme es que alguien fuera y ayudara a mi hermana con la luz. Porque somos familia. Hablé con Carmen y le dije, hay que sacar una ofrenda para ayudar. Porque somos familia. Mi papá me enseñó que si mi hermano está pasando por alguna necesidad, sacaba y le decía, toma. No le preguntaba, no, toma, porque tú lo necesitas. Todavía mi papá pelea conmigo algunas veces. Me dice, si necesitas, en casa puedes ir. La iglesia hoy tiene que entender que somos familias. Que cada uno de nosotros necesitamos motivarnos, levantarnos, ayudarnos. Somos familia. Compartían la comida con sencillez. Había para todo. Había un plato en la mesa. Si eran 15, había 15 platos. Quizás no había 15 pechugas, pero sí habían 15 platos con pedacitos de pechuga. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Había sencillez en medio de la iglesia, había alegría, y lo más profundo es que después que salían del templo, después que comían, después que compartían en alegría, dice el texto que alababan al Señor. ¿Y saben qué? El pueblo que los rodeaba los estimaba por eso. Aquellos que no habían conocido a Cristo decían, este grupo de judíos, cristianos, los admiramos por lo que hacen. Y dice que eso significó de tal manera que la iglesia creció. La iglesia creció en aquella época. Es necesario que tú y yo cojamos de costumbre orar juntos, no solamente cuando llegamos al templo, sino en medio de tus necesidades, cuando no has llegado el lunes, los jueves, el sábado, los días que no hay culto, también podemos unirnos en unidad.
también podemos ir a comer. By the way, para los que no sabían, ayer cenamos. Ayer cenamos, los que fuimos a la concentración, cenamos. Comimos bueno. Comimos bueno. Y es importante que esta iglesia oraba, estaba unida, compartía como familia, con un mismo fin, con un mismo propósito, con un mismo sentido, todos los días. Todos los días iban al templo a orar, todos los días iban y se relacionaban, y todos los días comían juntos como familia. Ahora, quiero que vean la escena. Ellos están subiendo porque para llegar al templo en esa área era al norte y tenían que subir para poder llegar al templo. Por eso que cuando usted ve los textos que dicen y iban subiendo hacia Jerusalén, no eran que iban solamente de camino hacia Jerusalén, era que iban subiendo la montaña. Estos dos van subiendo unidos, pero con una experiencia de vida extraordinaria, porque ellos están conscientes de que van a adorar, ellos están conscientes que van a tener su tiempo devocional con Dios, ellos están conscientes que van a adorar a Dios, pero en el camino se encuentran con un suceso inesperado para ellos. Dice el texto que allí había un cojo de nacimiento. Dice el texto que llevaba 40 años cojo. Dice el texto que él nació así. Lo interesante del texto es que dice que allí lo cargaban y ahí lo dejaban a una hora, específicamente a las 3 de la tarde. Y déjeme decirle por qué a las 3 de la tarde. Bueno, en particular, ¿y por qué en esa puerta? Bueno, en esa puerta se sabe que es la puerta de la Hermosa, y aunque no entienden porque no hay ninguna puerta que se llamen así, algunos teóricos y algunos teólogos deducen que esta puerta era una puerta bien grande que se podía mover por 20 personas para poder cerrarla y abrirla, y era hermosa porque estaba cubierta y era grande y era brillosa y estaba cubierta en oro y estaba cubierta en cobre y estaba cubierta en plata. Es por eso que Pedro dice: yo no tengo oro ni plata como la puerta en la que tú estás. Pero mucho más allá, también depositarlo allí era una oportunidad de que ellos pudieran recolectar dinero, porque a la hora número 3 de la tarde, la tercera hora, la gente iba con ofrenda. Otro dato importante es que la gente le gustaba presumir la ofrenda. Así que los paralíticos, que no se dice que habían otros, pero es muy probable que él no fuese el único, se depositaban allí para poder recibir y mendigar un poco de dinero de la gente que iba a ofrendar. En vez de llevarla para ofrendar al Señor, se la pedían a los paralíticos y a los cojos para poder demostrarle a la gente que tenían y cuán buenos eran. Y en medio de esa historia yo me quiero preguntar cuántas veces de camino a la iglesia tú te has encontrado con cojos y paralíticos que te están pidiendo dinero y tú le estás dando dinero cuando tú puedes darle algo más que Dios te ha dado, que Dios ha depositado y que tú cargas, que es mucho mejor para ellos. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cojos y paralíticos, estoy hablando de amigos, estoy hablando de vecinos, estoy hablando de deambulantes, estoy hablando de gente drogadicta, gente que está pasando por el alcoholismo, gente que está pasando por alguna necesidad, que tú tienes la oportunidad y la capacidad de depositar de lo que Dios te ha dado en ellos, y te es más fácil desprenderte de lo sencillo, de lo monetario, en vez de orar, de tener el poder y la unción que Dios ha depositado en ti, poner tus manos y que la obra del Espíritu Santo de Dios obre en la vida del que está a tu lado. No estoy hablando de dinero. No se me
vaya por la tarjeta. Este mensaje no está relacionado al dinero. Y este mensaje que está depositado en el libro de los Hechos no tiene el sentido de demostrar que Dios es más grande que el dinero, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Dios hace como Él quiere hacer. Pero lo que a mí me parece importante es que Pedro y Juan están tomando una posición diferente a lo que están tomando los demás creyentes al entrar en el templo. Este texto es bien parecido al que yo les hablaba el viernes con el estanque de Betesda. Jesús está allí, Pedro y Juan están allí, el paralítico allí, el cojo acá, uno con 38 años, otro con 40, enfrente de la oportunidad de recibir su milagro, y ellos pendientes con excusas a otras cosas. A mí me parece esto bien importante, porque Pedro y Juan están dando de lo que recibieron de Jesús en el estanque de Betesda. Pedro y Juan están dando de lo que aprendieron de Jesús con la parábola del buen samaritano. No puedes dejar que alguien se quede en el piso, no puedes dejar que alguien esté en el piso sin poderle dar de lo que Dios te ha depositado en la tarjeta de crédito espiritual. El Espíritu Santo de Dios ha depositado en ti. Escúchame bien, Efraín. Escúchame bien, Michael. Escúchame bien, Keila. Escúchame bien, iglesia. Dios ha depositado en ustedes el poder. Ha depositado en ustedes la autoridad. Ha depositado en ustedes el Espíritu Santo de Dios. No para que vivan con Él solamente, sino para que tengan la oportunidad y la capacidad de dar de lo que Él les ha dado. Mi alma adora, la presencia del Señor está en este lugar. Te adoramos, Señor. Aleluya. Basta ya de quedarnos con lo que Dios ha depositado en nosotros. Ambos con la misma necesidad, Keila. Ambos con la misma crisis. Ambos ya en el templo. Uno en el estanque de Betesda y otro en la puerta de la Hermosa. Cerca del templo, pero lejos de Dios. Cerca del templo, pero lejos de Dios. En esta mañana yo tengo que dar este mensaje. Cuidado con los que estamos dentro del templo, pero lejos de Dios. Cuidado con los que llegamos al templo y no damos de lo que Dios nos ha dado. Yo bendigo a esos hermanos que mañana van a dar una rutita por ahí y van a bendecir. Sí, el pastor se enteró. Y van a bendecir a aquellos que en algún momento dado han llegado a este lugar. Porque eso significa que están dando de lo que Dios les ha dado. Eso significa que están dando lo que Dios le dio cuando Dios los visitó en el lugar donde estaban, cuando Dios levantó el teléfono y les dio una llamada, cuando Dios les ha escrito algún mensaje de texto. Dios les va a recompensar lo que ustedes están dando. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han pasado por la puerta de la Hermosa y han visto a la gente pidiendo limosna a su lado? Y no hablo de Jerusalén. ¿Cuántas personas tú ves con la necesidad de que alguien les hable de Cristo desde tu casa hasta la puerta del templo? ¿Cuánto tú ves en el supermercado cuando vas a hacer compras? ¿Cuánto tú ves en el mall? ¿Cuánto tú ves cuando le vas a hacer las uñas o el pelo a alguien que están necesitados de Jesús? Pero no le hablamos de Jesús. Da de lo que tienes. El mensaje central en esta mañana es que des de lo que tienes. Y no estoy hablando del oro y de la plata. Pedro está caminando. Pedro se encuentra con este cojo
y le llama la atención a esta persona. Dice el texto que él está viendo que lo están cogiendo y que lo están depositando en aquel lugar. Y cuando a ellos les toca pasar, el cojo lo mira, perdón, no lo mira. El cojo lo dice, denme una limosna, denme algo. Dice el texto que el cojo no los está mirando, pero hay una palabra importante que yo quiero resaltar en esta mañana. Usted sabe cómo soy yo. El cojo no está mirando, pero Pedro le dice, mírame. Y esta palabra que la estoy tratando de conseguir aquí, en griego es atenizo. Atenizo. Se dice así porque así yo creo que atenizo, que significa mirar fijamente algo. O sea, mirar con atención sin que nada te pueda interrumpir. Mirar atenizo es poner tu mirada fija en algo y que nada de lo que pasa a tu alrededor pueda cambiar la mirada que has puesto. Puede estar pasando aquí algo, acá puede estar pasando otra cosa, pero la mirada que yo he depositado, la he depositado en un solo objetivo. Pedro y Juan están mirando atenizo, fijamente al cojo. Esta palabra atenizo es la misma palabra que utiliza Pablo para decirle a la iglesia, pongan la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Miren fijamente sin que nada les interrumpe lo que ustedes están haciendo. Pongan la mirada en el autor y consumador. Esta palabra es importante porque aquí el autor Lucas nos está diciendo, pongan la mirada fijamente en la necesidad. No en la crisis, no en el problema. Pongan la mirada en la necesidad. Atenizo, nosotros tenemos que poner nuestra mirada enfocada en la necesidad. No si es bueno, si es malo, si se lo merece, si no se lo merece. No, en la necesidad. Me gusta más porque hay otra palabra que utiliza que se me olvidó anotarla, que no es atenizo. Y cuando Pedro le dice, atenízame a mí tú ahora, él levanta la vista, pero no fijamente, sino, dice el texto, pendiente a que me des lo que yo te estoy pidiendo. Hay gente que se van a acercar a ti, hay gente que los vamos a ayudar y hay gente que está pendiente a lo que les vamos a dar, a lo que nos están pidiendo. Pero Dios te está diciendo en este tiempo, iglesia, es necesario que los mires fijamente la necesidad y no te enfoques en lo otro. Hay gente que están en crisis, que están en necesidad y nosotros estamos mirándolo. Es que aquel fue malo, es que aquel fue esto, este no es merecedor de Cristo, este no es merecedor de que vaya a la iglesia, este no es merecedor de que yo le hable del evangelio. Tú tampoco, yo tampoco, pero qué bueno que hubo alguien que hizo atenizo, miró mi necesidad fijamente y extendió su mano. Iglesia, es hora de que hagamos atenizo con aquellos que no tienen a Cristo. El resultado de el atenizo, de mirar a la necesidad sin que nada nos interrumpa, es que podemos hacer que la gente nos mire. Pedro le está diciendo, ahora mírame fijamente, porque no solamente yo necesito ver tu necesidad, tú necesitas ver lo que yo cargo. Tú necesitas ver que yo tengo la oportunidad de darte lo que necesitas. Dice el texto que no fue Juan, que fue Pedro, que le dijo, yo no tengo oro ni plata. Yo no tengo nada monetario. A mí me parece un Pedro que dijo, yo vine a orar sin ofrenda. Ojo con eso. Que no te cohíba ir a la iglesia porque no tiene ofrenda. Llega a la casa de Dios como estás.
Iglesia, la gente va a llegar como estás y no podemos estar pendientes a las cosas que nos turban. Tenemos que estar pendientes y mirar en nuestra mirada en el autor y consumador y en la necesidad para poder ayudarlos realmente. Dice que Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y me gusta la actitud de Pedro, porque Pedro no titubeó. A mí me parece, déjame darme 4 cantazos yo. A mí me parece que el viernes yo decía, yo no tengo el poder de sanar. Y a mí este texto me decía, cállate, porque yo soy el que ha dado poder y autoridad. El texto me hablaba y me decía, deja de decir, deja de tener miedo, porque la autoridad y el poder lo he dado yo. Hay milagros en la casa del Señor todavía. Hay proezas que nos tocan hacer todavía. Todavía necesitamos imponer las manos para que la gente se sane. No depende de mí, no depende de ti, sino del poder que nos ha dado Dios, de la autoridad que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo de Dios. Pedro pone las manos y da la palabra con autoridad y poder. Ahora bien, escúcheme bien, iglesia. Lo próximo que pasa es lo que nosotros necesitamos hacer. Hubo la palabra, hubo el poder, hubo la autoridad, hubo la manifestación del Espíritu, hubo el milagro, pero aún así Pedro se acerca, lo coge por su mano derecha y lo levanta. Iglesia, nos toca coger a la gente por la mano derecha y levantarlos. No nos toca declarar la palabra. Ya Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Nuestro trabajo es agarrarlos y levantarlos. Mi alma adora al Señor. El texto continúa. No solamente lo agarró, sino que lo levantó. Y no solamente lo levantó, sino que lo sostuvo hasta que sus piernas tuviesen fuerza, hasta que sus piernas fuesen sanadas. Y nosotros queremos dar la palabra y irnos, y que Él se levante y que cumpla el propósito Él solito. Por eso es que yo me acerco a ustedes, por eso es que yo me motivo y me acerco y los jamaqueo y les insisto y los molesto, porque es necesario que yo los levante, es necesario que yo los coja con mi hombro, pero también es necesario que los sostenga por un momento con mis propias fuerzas. También es necesario que yo los coja, los levante con mi propia fuerza y los sostenga hasta que el milagro se complete totalmente. Iglesia, es necesario que salgamos a la calle, es necesario que pongamos las manos y demos una palabra de sanidad a todo el que lo necesita, pero también es necesario doblarnos para agarrarlos por los hombros, para agarrarlos por las manos y levantarlos. Pero también no es necesario solamente levantarlos, sino que es necesario que se agarren de nosotros en ocasiones, que se agarren y aguantarlo para sostenerlo, a lo que las piernas y los tobillos cobren fuerza, a lo que el Espíritu Santo haga el trabajo. Eso significa, mi Dios amado, iglesia, que hay ocasiones que el milagro no llega al instante. Hay momentos que nos tocan agarrarlos por un tiempo hasta que el milagro se complete. Es necesario que tú te permitas también ser agarrada, ser agarrado. Es necesario que también te permita que la iglesia, el que está alrededor tuyo, te sostenga. Es necesario que en ocasiones nosotros estemos contigo levantándote, limpiándote, restaurándote, porque el milagro viene. Viene pronto. Lo cantábamos el viernes, el milagro llega pronto. No tengo oro ni plata. ¿Pero qué tienes? No tienes dinero para dar. Eso yo lo he escuchado mucho. Estoy pelado. No tengo. ¿Pero qué tienes? ¿Qué tienes? De lo que tienes, da. De lo que tienes, entrega. De lo que te ha dado el Espíritu Santo, entrega. Ora las rodillas. Ora al Señor. Dobla rodillas. Entrega lo que tienes.
No ores solo y sola. Haz un grupo. Rodéate de aquellos que son capaces de llevarte al milagro. Rodéate del pastor, rodéate de la pastora. Hay otras iglesias que no te van a decir eso. Van a decir, búscate al líder. Pero nosotros te decimos, rodéate de nosotros también. ¿Cuántos amigos, cuántos vecinos han estado paralíticos, han estado cojos, han estado ciegos espiritualmente? Porque este texto es un reflejo de la iglesia de hoy. Es un reflejo de la humanidad de hoy. Muchos en la puerta, pero pocos entrando. Muchos cargando el poder y la autoridad de Dios y regresando a sus casas con el mismo poder y autoridad de Dios sin dar de lo que Dios les ha dado. No tengan miedo. Da, ora por aquellos que lo necesitan. Ora por aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos de ustedes están llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de ustedes están llenos del Espíritu Santo de Dios? Hay gente que espiritualmente está lisiada, Yadi. Hay gente que espiritualmente ya está coja. Están ciegos, están paralíticos, pero necesitan dar que lo que tienen. Y gente que esté con ellos para que ellos sean capaces de recibir lo que Dios tiene para ellos. Déjame terminar. Con estas tres cosas. Déjeme aterrizar. Déjeme aterrizar. Dios se ha acercado en esta mañana y nos has hablado en esta mañana para que dejemos de estar en la silla cómoda, para que dejemos de estar llegando y sentándonos, y no solamente eso, que salgamos de aquí con el objetivo de llegar a casa y acostarme a dormir. Dios nos está invitando en esta mañana a entregar de lo que Él te ha dado. Número 1. La transformación del cojo no es tuya, es de Dios. Lo que Dios te ha dado, el Espíritu Santo, no es tuyo, es de Dios. Da de lo que tienes. Entrega de lo que Dios ha depositado en ti. 2. Si diste de lo que Dios te dio, recuerda que si tú fuiste lleno y ellos fueron llenos, agárralo, levántalo, sosténlos hasta que tengan la fuerza de poder caminar solo. Número 3. Si se levantaron, si ya tienen las fuerzas, déjalos que adoren al Señor. El texto dice que el cojo se levantó, que brincó, que corrió, que caminó y terminó haciendo lo que ellos iban a hacer. Entró con ellos al templo y adoró. La gente no va a entrar al templo si no somos capaces de entregar lo que tenemos, si no somos capaces de ayudarlos a levantarse, si no somos capaces de sostenerlos en medio de la temporada y si no somos capaces de ayudarlos a entrar para que agradezcan y adoren al Rey de Reyes. Déjense usar, iglesia. Déjense usar. Tú que me estás viendo desde lejos, quiero decirte que aquí en Orocovi hay una iglesia dispuesta a levantarte, a dar de lo que tiene, de sostenerte hasta que cobres fuerza y poder adorar juntos. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios amado, en esta mañana. Úsanos en esta temporada, Señor.
Úsanos con poder y gloria, Señor. Que el Espíritu Santo que tú has depositado en nosotros, como lo depositaste en Pentecostés con los discípulos, mis amados, con Juan y con Pedro, Señor amado, pueda hacer lo mismo, podamos convertirnos en la misma iglesia que era capaz de caminar juntos, de tener un mismo propósito, de tener un mismo sentido, de que podían sentarse juntos a la mesa, de que podían compartir y ayudarse los unos a los otros, pero a la misma vez que tenían la capacidad de dar de lo que tú les has dado, Señor. Que nos convirtamos en la iglesia que necesitamos convertirnos, que es esa que es capaz de entregar el poder del Espíritu Santo en las manos de otros que lo necesitan para que sean levantados, restaurados, sanados y después vayan a adorar y agradecer al Señor. Úsanos con poder, mi Dios amado, que cada persona que le hablemos, que cada persona que le imponamos las manos, Señor amado, sean capaces de mirar atenizo, que seamos capaces de mirar fijamente al autor y consumador de nuestra fe para que puedan ser levantados, sostenidos, mi Dios del cielo, y podamos hacer la obra que tú le dijiste a la iglesia y que nosotros se supone que cumplamos aquí en Orocovis, Señor. Padre, bendice a aquellos que están en necesidad, mi Dios amado, aquellos que están en sus casas enfermos, que el Espíritu Santo de Dios, extendemos las manos desde aquí, puedan ellos recibir al Espíritu de sanidad en sus casas, en sus hogares, mi Dios amado. Derrama de sanidad, Señor, arregla los corazones. Mira al hermano de Gaby que está hospitalizado, mi Dios amado. Llega allí, sorpréndelo con el poder milagroso de la sanidad. Que él pueda reconocer que hay un Dios que lo cuida, que lo ha protegido y que ahora lo va a sacar y lo va a levantar de ese lugar, mi Dios amado. Y que tenga la oportunidad de acercarse y adorar y dar gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí a Margarita, a Migdalia, a Matilde, aquellos que han estado enfermos, a los niños por lo que hemos estado orando, a Javier y a Vivian, mi Dios amado, a su hijo. Señor amado, ayúdanos para poder sostenerlos durante este tiempo y que ellos puedan adorar y reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso. A Melissa, a Andrés que están enfermos en sus casas, mi Dios amado, derrama también sanidad en ellos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, mi Dios amado. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.